Hola, ¿qué tal? Soy Adrián. Gracias por acompañarnos a una emisión más de la obra a través del autor. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros al arquitecto Federico de Satarain Dach, de ZD Architecture. Arquitecto, bienvenido. Buenas tardes, Adrián, buenas tardes, Arzón, y buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias por la invitación. No, arquitecto, al contrario, un gusto y un placer tenerlo aquí. Podemos empezar con que nos platique qué es ZD. ZD es un despacho de arquitectura que nace con la ilusión de poder ya realizar los propios proyectos, ¿no? Los proyectos donde al final lo importante es una mezcla entre lo que quiere el cliente, ¿no? Y una base de arquitectura y de una idea de lo que queremos lograr con ese proyecto. Nace también de una ilusión que, bueno, yo vengo de España y creo que por cómo ha evolucionado la sociedad, ¿no? En España, en Europa, creo que el fundar un despacho es misión imposible. O sea, creo que está complicado, ¿no? En cuanto a dificultad, a costos, ¿no? A burocracia, etcétera, y nace también con esa intención, ¿no? De intentar aprovechar aquí las oportunidades que México ofrece. No, arquitecto, qué bueno, y esperemos de todo corazón que su estadía en México esté siendo de lo mejor. Y bueno, créame que si algo caracteriza a los mexicanos es que siempre recibimos a los extranjeros y a los amigos con los brazos abiertos. Es para nosotros un gran honor, pues bueno, tenerlo y que nos platique de Casa y si le parece bien, empecemos con la obra a través del autor. ¿Nos puede platicar un poco Claro más que sí. del concepto de esta obra? Sí, por supuesto. Me remonto un poquito a lo que yo considero lo más importante de la arquitectura, que como bien dice el nombre y por eso creo que lo hemos puesto al principio de la sesión, es el concepto. El concepto es aquello que le da vida al proyecto, ¿no? El concepto al final es una idea, es un diagrama, es un esquema, y puede ir de la mano de cualquier tema que sea importante, ¿no? Puede ser un aspecto socioeconómico, puede ser un aspecto histórico, un aspecto visual, un aspecto tal, pero lo importante es tener muy claro cuál es esa idea del proyecto, porque sin idea, sin concepto, al final, digo, desde mi punto de vista, obviamente, creo que estamos hablando de construcción, ¿no? Y creo que la construcción y la arquitectura sí van de la mano, pero son cosas diferentes, ¿no? Creo que se complementan. En este caso, el concepto del proyecto nace de la solicitud del cliente. Digo, fue ahorita explicaré los 3 puntos que llevan a esta configuración del proyecto, que quería ver el POP. Entonces, quería ver el POPO. En este caso, la fachada principal es la que tiene, digamos, de alguna forma la ubicación, la dirección al volcán. Si bien más, lo que hacemos es, proponemos que la fachada vaya inclinada, para que realmente la recámara principal, que está orientada a poniente, tenga todas las vistas y todas las visuales al atardecer y al Popocatépetl. Pero lo que proponemos también es 3 líneas bases. La que está en la fachada principal en planta baja es la que se ordena y se alinea al resto de propiedades, al resto de vecinos, a la calle, a la banqueta, al asfalto. La planta número 1 en la fachada principal, que es lo que comentaba, la recámara principal, se inclina con vistas al Popo. Y luego quedaban 2 recámaras al fondo, en la parte posterior, ubicadas a norte. Entonces, con una intención clara de proponer una fachada intermedia que no existía para que le entrara sol, orientación sur, a esas recámaras atrás. Hacemos un vacío en planta 1 que se convierte en una terraza, la verdad es que como muy zen, muy estilo japonés, ¿no? Muy chill. Lo que nos permite abrir esa fachada, ese vacío que no existía, y entonces a través de esa fachada iluminamos con orientación sur la recámara secundaria. De Claro ahí que sí. vienen esas. Sí, 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 de todos modos ahorita estamos seguros para que lo puedan entender de manera mejor aquí nuestra audiencia. Pero bueno, Claro. arquitecto,
algo muy importante, el cliente. ¿Puede platicarnos cómo llega a usted la Casa Eli? Llega a través de unos buenos amigos que son unos ingenieros estructurales que se llaman Grado 50. Ok, Son de aquí de Puebla, pero ahorita tienen ya sede también en Veracruz, en otros lugares. Los conocí a través del último despacho en el que trabajé aquí en Puebla, que se llama Metaarquitectura, Triplet. Y ellos eran los que nos calculaban los proyectos. Empezamos a ser buenos amigos por mera cercanía laboral, ¿no? Y un día hablando con ellos, uno me dice, oye, tengo una conocida, una amiga que necesita una casa, se acercó a mí porque es lo más parecido que ha encontrado entre, digamos, de su entorno, ¿no? Que en el mundo de la arquitectura, de la construcción, pero requiere un arquitecto. Entonces dice, ¿te apuntas? Y le dije, por supuesto, ¿no? Entonces, fue a través de contactos. claro que sí, digo, nunca se le dice que no, ¿no? A una petición No, de por supuesto. diseño. Yo creo que No, por para supuesto. usted fue todo un gusto. Sí, fue todo un gusto, sí, sí, claro. Claro que Fue sí. uno de mis primeros proyectos, vamos a decir, de escala mediana, antes de salirme del despacho. Entonces, de hecho, a raíz de este proyecto fue que decidí salirme del despacho por un tema al final de tiempo, ¿no? Ok, Ya no podía, digamos, llevar este proyecto, doy clases en las universidades, más el trabajo que tenía en su momento, entonces llegó un punto en el que dije, no, ya, mejor me dedico abro mi despacho, que al final era, como comentaba al principio, era uno de mis sueños. claro que sí, no, qué bueno. Pero bueno, retomando un poquito el tema, ¿cuál fue su capacidad para entender el cliente? Estas pláticas que se tienen, estas pláticas previas para platicar un poco del anteproyecto y todo esto que nos mencionó a la hora del concepto de diseño, ¿cómo fue que usted codificó la información del cliente a la realidad que la vemos plasmada, por ejemplo, en esta imagen? Es difícil, o sea, creo que para los arquitectos jóvenes que nos pueden estar escuchando bueno, y otros espectadores, es difícil luego, digamos, hacer una lista, ¿no? De unos requerimientos al final, vamos a decir que relativamente sencillos, ¿no? De, bueno, quiero tantas recámaras, quiero tal, con lo que realmente hay, que al final es un vacío, es un predio, es un terreno vacío, ¿no? Luego unos tiempos, porque ya sabemos que todo urge, ¿no? Y luego un presupuesto, ¿no? Entonces, en este caso, el tema aquí fue muy interesante porque por un tema de tiempo y de presupuesto, tenía que ser planta baja más uno. Entonces, pero las necesidades eran muy amplias. Y de hecho yo creo como se puede estar ya observando en estas imágenes, la planta baja, lo que logramos fue al final, parecía un Tetris, un juego de Tetris. Llegamos a poner ahí muchísimas cosas que parecía imposible al principio, pero con un esfuerzo, ¿no? Del despacho de reorganizar todo el espacio, conseguimos poner una cochera para 2 autos, un cuarto de lavado, este espacio abierto que al principio en planos parecía relativamente justo, pero una vez lo construimos, la verdad es que se aprecia muy amplio. Y es un espacio abierto de salón, comedor, cocina, el vacío que hay de la escalera que sube a planta primera. Y como se puede observar, ahí hay una puerta que nos lleva a una recámara principal, que es una de las principales necesidades del cliente para poder tener, digamos, estar ahí su madre, una persona ya mayor, y evidentemente con un baño completo. A todo Claro. esto sumado a un patio al fondo, ¿no? En planta baja, como pues a modo de jardín y poder ventilar, iluminar, etc. Sí, Y aquí vemos luego, la terraza, ¿no? sí, sí, esta es la terraza de planta primera. Yo creo que una de las cosas más interesantes de la arquitectura, ¿no? Y que creo que le dan más valor al proyecto, a la obra, es regalar ciertas cosas, ¿no? Al cliente que el cliente no quería y no ha pedido, ¿no? Por ejemplo, en ningún momento a mí el cliente me pidió una terraza, ¿no? Al lado de la recámara con vistas al Popo. Pero fue parte de este concepto que comentaba de retirar la fachada, de ponerla inclinada para darle, digamos, mayor orientación al poniente y vistas al Popo. Y entonces me apareció esta terraza como
como en triángulo, ¿no? Que nos permite tener ahí un espacio. Esa mesita que estamos viendo en la imagen, además está muy bien porque además de tener vistas al Popo, ver el atardecer, podemos ver hacia el interior, esa ventana que vemos al lado de la mesita, es el vacío de la escalera, entonces vemos un estudio que hay al fondo en planta primera y en diagonal vemos la planta baja donde tenemos este gran espacio abierto. Sin duda Entonces, alguna. esas cosas esos detallitos que le damos luego al cliente que no ha pedido, yo creo que son los más agradecidos y más importantes. Claro que sí, aquí podemos ver más a detalle, ¿no? Lo que nos comentaba de las vistas que pudiera tener, bueno, el usuario final, ¿no? Sí, Supongo que aquí debe de ser espectacular ver el Popocatépetl. Y bueno, la verdad es que sí, la verdad es que tiene buenas vistas. Aquí el mayor problema son los vecinos de delante, ¿no? sí, Pero bueno, eso es algo con lo que a veces no podemos combatir, ¿no? Un fraccionamiento. Luego otro tema, por ejemplo, aquí se aprecia en esta fotografía, el cliente pues pide, ¿no? Un vestidor gigante, un baño gigante, una recámara y todo eso en 5 metros cuadrados, ¿no? claro. Entonces, hubo aquí un trabajo interesante del closet, el vestidor, es la cabecera de la cama, que es el mueble que estamos viendo, que además es un elemento como muy transparente. Y detrás tenemos un closet contra la pared, como de largo a largo, de lado a lado de la habitación. Y entonces tiene este circuito 360 grados, ¿no? Que es vestidor, cama king, y podemos darle la vuelta. Y además nos permite, evidentemente, la iluminación a la parte del vestidor, ¿no? A través de este mueble. Sin duda alguna también juega entonces un poco de diseño, digámoslo, diseño industrial, diseño de mobiliario, ¿no? Jugar un poco también con la antropometría, ¿no? Del usuario. Por supuesto. De hecho, qué bueno que saques el tema. Creo que no lo habíamos comentado. Todos los muebles de la casa son diseñados por mí. No es algo que se dejó, digamos, a un proveedor o algo, y ni mucho menos los compramos, los hicimos todos en obra, con un carpintero de confianza, y todos los diseñé yo. Creo que si se presta el cliente a ese tipo de trabajos, creo que es interesantísimo. Yo ya venía de haber hecho varios muebles, quizás me ayudó a que la clienta confiara en que podíamos resolverlo en el despacho. Eh, Creo que es un tema importante, ¿no? También a veces el arquitecto nos lo imaginamos como eso, ¿no? Como una casa o un edificio, ¿no? Yo la verdad es que de una forma u otra, no sé si de casualidad o por haberlo buscado, he diseñado mobiliario, he diseñado un anillo, he diseñado una caseta de perro para esta misma clienta. Entonces, creo que al final el proceso de diseño es el mismo, nada más cambia la escala del proyecto. Era parte de la confianza que tenía, ¿no? Así es, así es. Qué bueno, ¿no? Nos recuerda un poco de los maestros de Corbusier y Uy, que, no. que Me queda diseñaban muy. los Me mobiliarios. faltan unos 50 años aún, pero gracias. Claro, claro, no. No, pero lo que quiero decir es que, pues bueno, ya no se ve mucho realmente que los arquitectos nos dediquemos a diseñar como tal el mobiliario a veces de una casa, ¿no? Ya también como que va parte de los diseños de interior, diseño industrial y todo esto, ¿no? Y que qué interesante realmente el escucharlo, pues que integra también la parte del diseño de mobiliario, ¿no? Me imagino que personalizado a las características del usuario final, ¿no? Que en este caso nos comenta su cliente. Entonces yo creo que también jugar con eso debió de ser también un reto, que precisamente es nuestro próximo tema. ¿Cuál fue el principal reto de este proyecto? El reto de diseño de este proyecto. El reto de diseño, yo me atrevería a decir que fue en proyecto el tiempo. Fue un proyecto que todo fue un mes. Ese mes evidentemente no dormí. La verdad es que no sé los motivos, ¿no? El cliente me dijo, oye, no, sí, de hecho sí es el motivo, perdón. Iba a ser con un crédito bancario, ¿no? Y tenía unas fechas, unos deadlines. El cliente me dijo, necesito que sea en un mes, ¿no? Entonces en un mes se hizo todo el diseño y todo, ¿no? Y en cuanto a la obra, yo creo que el mayor reto fue
por un lado, el presupuesto, ¿no? Que de hecho creo que ese es un reto que seguramente nos toca en todos los proyectos, yo creo. Eh, Intentar no salirse del presupuesto. Y luego otro reto que creo que forma parte ahora sí que de cómo entiendo yo la arquitectura es el jugar con estos materiales aparentes, ¿no? Digo, he visto de todo, ¿no? Hay gente que a lo mejor no le encanta y tal. Yo no lo hago por una cosa, por un tema de que sea bonito o no. Creo que es más profundo que eso. Pero bueno, la cuestión es que al final hay que hacerlo con mucho cariño. Es decir, no se trabaja igual, requiere mucha más dedicación. Incluso el maestro, ¿no? Hay un maestro que le tiene que estar ahí detallando los muros, las juntas del tabique, ¿no? Luego hay que sellarlo y tal. Pero yo creo que requiere un trabajo en obra importante y también la figura del responsable de obra, ¿no? Claro. Que coordina la obra en mi ausencia, creo que es importante también. Sí, aquí tenemos lo que es la planta baja. ¿Nos puede platicar un poquito ahora es que explicar un poco ahora es que del proceso de diseño, el proceso de cómo se vestibularon los espacios, cómo se conceptualizó toda esta parte, ¿no? Porque nos comentaba de que era un programa arquitectónico bastante amplio y sobre todo las necesidades del cliente eran bastante amplias también, ¿no? Entonces, Sí. ¿cómo llegan a esto? Ya que tenemos la planta baja aquí, posteriormente ahorita la planta alta, pero platíquenos un poquito, por favor. Sí, aquí en la planta baja, de entrada, como comentaba hace un rato, la dificultad fue el número de espacios que me pidió el cliente, ¿no? Quería todo en planta baja. Y luego también un tema no del número, sino de la propia anchura o de las propias proporciones del lugar, ¿no? El predio tenía 8 metros de ancho, eso libre, le quitamos muros, le quitamos estructura, y quería 2 cajones de estacionamiento en planta baja. Entonces, 8 menos 5 menos muros menos tal, la verdad es que el espacio resultante, que es el espacio que vemos de la escalera y el cuarto de lavado que se accede desde la cochera, es muy pequeño, o sea, es muy pequeño y de hecho eso fue un dolor de cabeza. Esa escalera que al final, digamos que no es la primera escalera que hago ni va a ser la última, estuve días le di vueltas a la escalera, empezó siendo de herrería, empezó tal, luego los giros no me daban, la anchura, la altura, y al final creo que conseguimos un buen resultado. En las fotos que enseñabas con anterioridad se veía, yo creo. Al final acaba siendo como un elemento suspendido, casi como una especie como de luminaria en esa doble altura, ¿no? Casi como escultórica. Y logramos que diera vueltas sobre sí misma, y lo cual nos permitía subir a planta primera. Luego aparece un cuarto de lavado, que por razones vamos a decir que de espacio y de uso, ¿no? Del mismo uso, al final es un espacio que consideramos que podía accederse perfectamente desde la cochera. Luego tenemos este gran espacio, evidentemente por las necesidades optamos por no poner ni un solo muro, ¿no? Al final las divisiones son los propios muebles. Tenemos una isla en medio de la cocina, comedor, salón. El salón es el que nos divide de alguna forma con esta sala en L, incluso la conexión, el paso con la recámara de la señora en planta baja. Y luego esta mesa, que es una mesa que se puede, digamos, quitar. Es una mesa de carpintería que no tiene nada que ver, digamos, en cuanto a material con la isla. Y luego el baño de la señora era imposible tenerlo en fachada, pero lo que se optó al final fue hacer una ventana de proyección esmerilada que ventilaba a través de la cochera. Y la cochera, que también lo hemos visto en alguna de las fotos anteriores, es una cochera transpirable, una cochera a la cual le entra iluminación a través de este portón con una pieza sí, una pieza no, digamos, ilumina, ventila, etc. Ok, perfecto. Sí. Pasando a la planta alta, entonces. Y en la planta alta, de entrada aparece esta terraza en planta primera, ¿no? A causa de esta dirección de la fachada, al inclinar esta fachada, el vacío, el negativo, es esta terraza en fachada principal, que es una terraza bastante grande, independientemente de las proporciones.
Sí. La clienta quería una recámara bastante grande, con un baño bastante grande, que es lo que vemos, digamos, en la línea de la fachada. El baño es un baño completo, tiene regadera, tiene tina, es una tina que hicimos en obra de cemento pulido. Y aquí yo creo que el espacio más, bueno, los dos espacios más interesantes son el de llegada de la escalera, que por las mismas razones optamos por hacer un espacio abierto. Al final hay un vacío que es el que comunica la cocina con salón comedor de planta baja, con el hueco de la escalera, con el estudio en planta primera, y de hecho también se relaciona visualmente con la terraza de la fachada, ¿no? Entonces, este es el espacio que nos distribuye, y lejos de ser un distribuidor de pasillito puerta y puerta, es un estudio, ¿no? Entonces, un estudio abierto, muy bien iluminado, de hecho en las otras fotos también aparecía. Y por último nos pega una recámara secundaria con un baño completo, que por razones de espacio al final tampoco da, digamos, a fachada, y ventila e ilumina a través de un domo. Creo que por ahí tienes alguna foto, y la verdad es que está súper iluminado el baño, ¿no? Y aparece, para mí, si no el mejor espacio de la casa, el segundo mejor, que es esta terraza, ¿no? A norte, que no la pidió tampoco la clienta, ¿no? Que nos permite tener ese espacio como de transición, como de relajación, pero que también a la vez está iluminado, ¿no? Por el asolamiento azul, que es lo que comentaba al principio, y nos permite iluminar la recámara secundaria. Ok, sin Para duda. los que, para los que nos puedan oír, jóvenes arquitectos, es un guiño a Mauricio Rocha, ¿no? Y al estudio Iturbide, ¿sale? Sí. Claro, obviamente de lejitos, ¿no? Porque no llego a ese nivel, ¿no? Pero Qué va, perfecto. También, la verdad es que explicándolo así, realmente parece ya muy interesante y realmente nos queda claro, ¿no? Porque a veces es muy diferente ver la obra en planos y verla en fotografías que, a pesar de que se ven espectaculares, también lleva su complejidad en ahora y lleva su complejidad y su historia también a la hora de planearla, ¿no? Después de que nos platica un poco de cómo va todo el proceso de diseño y que se llevó tanto tiempo pensando, por ejemplo, la escalera, pues a la hora de ejecutarla también debe de ser un reto, ¿no? También pensar ahora en la parte estructural y en la parte, pues bueno, constructiva, ¿no? Que como mencionó bien, sí van de la mano, pero son diferentes. Aquí también la pregunta es, ¿qué tanto pesó el diseño estructural? Nos comentaba mucho de que precisamente el cliente llegó a través de sus amigos grado 50, ¿no? Que son ingenieros estructuristas. sí. Entonces, yo creo que también ahí hubo mano de aquí de los ingenieros, ¿no? Más que mano, ayuda sobre todo, ¿no? Entonces, ¿qué tanto pesó, qué tanto ahí hubo movimiento por el tema estructural? Porque a veces pensamos ideas, ¿no? Pero a veces, pues, construirlas a veces no es tan viable estructuralmente o se encarece demasiado el presupuesto por el tema del acero, el tema estructural, ¿no? ¿Qué tanto pesó? No, por supuesto, van ingeniería, en este caso estructural y arquitectura van de la mano, es inevitable y creo que es bueno, es sano. En este caso, como dices, ¿no? Fue muy sencilla, ¿no? Pues la relación porque éramos amigos, fue el que me recomendó con el cliente y la necesidad fue muy básica, ¿no? La idea era ir estructuralmente de colindancia a colindancia, ¿no? Entonces aparecen, de hecho en la planta se veía, aparecen unas columnas, yo le llamo apantalladas, como alargadas, son unas costillas, o sea, son columna, trave, columna, y libran el claro de 8 metros, y de estas hay una, dos, tres, creo que 4 o 5, ahorita no recuerdo bien, y son las que digamos, nos ordenan, evidentemente nos aguantan toda la estructura y nos permiten liberar toda la planta. Entonces, de alguna manera fue una solución estructural sencilla, ¿no? Por así decirlo. Fue sencilla en cierta medida porque las columnas, al ser, digamos, alargadas, sí eran de 50 o 60 centímetros de ancho. Sí. Bueno, de ancho por 15 de profundidad, la altura a la que fuera, ¿no? Ok. Entonces, si la solución quizás no era, vamos a decir,
estructuralmente difícil, pero una estructura de esas dimensiones sí ocupa espacio, ¿no? Entonces intentamos, en la medida de lo Ocultar. posible, ocultar, bueno, no ocultar porque es todo visto, pero sí que fuera, digamos, en el plano del muro, ¿no? Para que fuera aparente, pero estuviera en el muro y no ocupara, digamos, espacio útil de la vivienda, ¿no? Sí, claro que sí. Digo, al ser una obra pues de acabado aparente, me imagino que el reto se triplicaba, dado que pues cualquier error iba a ser visible a la vista, ¿no? Entonces aquí vemos el proceso de construcción y sobre todo pues el proceso que lleva, ¿no? La ejecución total. ¿Cómo fue para el arquitecto Federico el estar puntual en la obra? O sea, ¿cómo revisó? ¿Fue muy estricto o es muy estricto a la hora de la ejecución? Soy muy estricto, sí. En alguna ocasión incluso los maestros me han dicho, arquitecto, qué bueno que usted viene casi diario, ¿no? A veces sí he oído y a veces a lo mejor algunos arquitectos han tendido a no ir o ir pocas veces y tal. A mí me gusta ir, aparte de que lo disfruto, creo que es esencial llevar como un seguimiento de la obra, porque efectivamente si luego hay algo que yo digamos, no está como yo había pensado, como está plasmado en los renders, en los planos, si voy 2 semanas después, pues difícilmente lo pueda modificar, ¿no? Y sí había un control exhaustivo, ¿no? De cómo se veían los materiales, los muros aparentes, las columnas aparentes, evidentemente, qué decir de la distribución de la escalera. Incluso ya en obra hubieron ciertos detalles que no están quizás tan especificados y si tuve que pagar, lo pagué. O sea, yo pagué ciertas modificaciones porque consideraba que era importante para que la obra quedara como tenía que quedar. Ok, perfecto, perfecto. Digo, eso sí, realmente es bastante compromiso de su parte para que, bueno, también yo creo que también a la ejecución de una obra también va tu nombre de por medio, ¿no? Y Por va supuesto. sobre todo tu sello y tu firma personal. Entonces, yo creo Sí, que nos comente esto habla de que tiene un sentido de compromiso bastante esencial y bastante fuerte, ¿no? Por lograr un resultado bien, óptimo. sí, o sea, al final la obra es lo que ve la gente, ¿no? O sea, lo que ve esa persona que va a la casa, va a cenar el día que tal le invitan, lo que sea. Y creo que el ver una obra, digamos, que está pensada, planeada por el arquitecto, creo que al final es casi como cuando uno se viste, ¿no? Es tu fachada, ¿no? Es tu carta de presentación. Entonces, en ese sentido, el compromiso es Absoluto, absoluto, sí. claro que sí. Y bueno, ya por último tema de este tema de la obra, ¿cuál fue el reto más grande en la ejecución, en el proyecto de la obra? O sea, porque pues vemos y ya nos comentó de que pudo solucionar de manera adecuada el tema de la estructura, de que iba constantemente a la obra, pero vamos a ser sinceros, en cualquier obra y en cualquier ejecución siempre hay problemas y siempre hay maneras o cosas de solucionar las situaciones que se nos presentan. Platíquenos cuál fue la situación, en este caso, en Casa Eli, pues ese problema a solucionar. Eh, Me atrevería a decir que fueron dos. Uno fue justamente con la escalera. Eh, se hizo un cambio de último momento, que en obra no estaba reflejado. Y valoramos, lo dejamos así, lo modificamos y fue lo que decía hace un segundo. Dije, no, esto hay que cambiarlo. Literalmente ya estaba todo el armado preparado. Bueno, le cortamos las patas al armado de la escalera, giramos la parte inferior de la escalera, con lo que eso conllevaba, ¿no? Volver a barrenar toda la estructura de la escalera para que quedara como tenía que quedar, ¿no? Y luego yo creo que también el reto fue ya acabando entre comillas, acabando la obra, el famoso punto en el que entra el carpintero, el cancelero, el colocador de pisos, el pintor. Llegó un punto en el que el tiempo ya estamos muy presionados con el tiempo y todo, y además, como comentaba, encima era concreto bancario, lo cual dificulta más por si alguno se quiere animar a hacerlo así.
Entonces, íbamos así, ¿no? A contracorriente. Y yo recuerdo incluso el residente me decía, pero arquitecto, es que no es posible que entren todos a la vez y tal. Y dije, no hay de otra. O sea, que entren todos, lo coordinamos como podamos. Y evidentemente hay que estar muy pendiente de que uno no se encime al otro, de que el colocador lo coloque bien, de que el pintor no pinte el piso que acaban de colocar. Bueno, en fin, ese punto, ¿no? En el que entran todos los proveedores es complicado. Sí, entonces definitivamente si lo pudiéramos resumir, fue el tiempo. Fue el tiempo, sí, sí, Sin duda. Ok, sí, sí. arquitecto. Aquí vemos la parte de atrás de la casa, la parte posterior, Ajá. y vemos el acabado ya aparente completamente. Ahora sí, ya después de que nos platicó todo este proceso y de que nos platicó un poco del diseño y del concepto, platíquenos por qué el acabado aparente, por qué la elección de los materiales, si influyó demasiado la elección del cliente, fue decisión personal del arquitecto Federico, ¿por qué? Eh, yo creo, y esto es gracias a 2 años que estuve trabajando en el último despacho que comenté al principio, que se llama Metaarquitectura, del arquitecto Ezequiel Aguilar, aprendí una lección valiosísima que todos los días la tengo presente, que es, le llamamos nosotros la honestidad de los materiales. Es decir, a mí me gusta utilizar los materiales cómo se ven, con sus propiedades, con sus características, etcétera. Entonces, por ejemplo, no sé, ¿no? Si pongo una viga de madera es porque esa viga de madera va a cargar, no la voy a poner nada más ornamental. Si el muro de tabique lo pongo, pues preferiblemente es porque va a ser el acabado aparente, va a cargar y va a hacerlo todo el uso, ¿no? Lo mismo en la estructura, si tiene que haber estructura, perfecto, que esté, pero no la tengo por qué ocultar, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay una búsqueda de honestidad en los materiales y de mostrarlos tal y como son. De hecho, la intención, lo comento porque alguno a lo mejor está pensando, oye, Fede, pero los muros divisorios son blancos. Sí, porque el cliente no quiso ponerlos de tabique, ¿no? El cliente me dijo, uy, no, demasiado tabique. Entonces, al final lo que comentamos al principio, ¿no? La dificultad también de ir como de la mano del cliente, que es inevitable, ¿no? O sea, hay que hacerlo, hay que llevarse bien, ¿no? Eh, Fue decir, bueno, si no se puede todo, hagamos una envolvente, ¿no? Con este material aparente y dentro dejamos ciertos muros, elementos estructurales, todas las traves, todas las columnas son aparentes y en este caso, digamos, gané, ¿no? Y escogí un muro que es el muro de la cocina, que es el muro de la cocina en planta baja, el muro de la escalera y el muro del estudio. Todo ese muro que va, digamos, es el único que sube todas las dos plantas y va de lado a lado. Ese es el muro aparente que de alguna forma unifica todo esa doble altura. Ok, perfecto, arquitecto. No, sin duda alguna se trata también de conversar con el cliente, ¿no? Y de llegar a un punto medio en el que, pues, al final, pues es ellos quien pagan, ¿no? Y sobre todo también, De pues, acuerdo, sí, sí. ellos van a ser los que van a habitar. Así que yo creo que también es fundamental llegar a un punto medio donde el resultado sea el óptimo bajo los criterios también del cliente, ¿no? De acuerdo, sí. De hecho, en el mobiliario la idea fue la misma, ¿no? Es decir, no le voy a poner MDF enchapado, no voy a poner melaminas. A ver, el mueble es un mueble de carpintería, bueno, pues entonces se va a ver de madera. En este caso es madera de pino, triple, se ven las vetas, se ven los nudos, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, barniz y listo, ¿no? O sea, es como muy austero en este sentido. Claro que sí. De hecho, vemos por así decirlo, pocos materiales, ¿no? La honestidad de los materiales de la que usted habla, yo creo que es interesante. ¿Puede hacernos un resumen de los materiales que, por ejemplo, vemos en esta imagen y, bueno, y se repiten en las demás áreas de la casa? Materiales hay tabique, concreto para estructuras, madera de pino para mobiliario, el piso igual que un piso como natural, ¿no? Se trabajó el piso de recinto y para zonas húmedas, que digo, también se podría haber usado el recinto, pero es más difícil porque es un material poroso. Al final se usa un cerámico bastante sencillo, bastante abstracto, de color gris, ¿no? Como muy limpio. Y ya,
Bueno, y el aluminio, si consideramos también lo que es cancelería, ¿no? El aluminio negro. En este Sí. caso, yo intento jugar con el aluminio negro porque me parece mucho más elegante que el blanco, me parece que combina mejor con los acabados. Sí, de hecho aquí vemos el baño, ¿no? La tina que nos comentaba, hecha en obra. Yo creo que es bastante Sí, interesante también la integración de la tina, ¿no? En el baño. Normalmente estamos acostumbrados a ver la tina, pues bueno, comprada, por así decirlo. Y bueno, es bastante interesante ver también la integración de este elemento en un baño. sí, ¿Eso fue sí. petición del cliente o fue también idea del arquitecto Federico? Fue petición del cliente tener una tina, Ok. pero bueno, en ningún caso me dijo, digamos, el material, ¿no? Eso fue decisión del despacho. Ahorita cabe también destacar, lo que me acabo de dar cuenta en la foto, en este caso el cliente, la verdad es que agradezco, tuvo como mucha fe, ¿no? En lo que hacíamos en el despacho, y también, por ejemplo, me dejó seleccionar todas las luminarias, ¿no? Entonces, si alguien ha podido, digamos, fijarse en las fotografías o luego se mete a ver el proyecto en la página web más con calma, todas las luminarias son, o prácticamente todas, son negras, al igual que el aluminio negro, al igual que las jaladeras, las manijas de las puertas negras, vaya, todo lo que son complementos, herrería, luminarias y todo, salvo dos o tres excepciones, por ejemplo, en la área de servicio de la cochera y algún otro, casi todas son negras. Sin duda alguna, arquitecto. Aquí nada más una pregunta sería, en el tema de la madera, ¿cómo solucionan el tema pues, de la expansión de la madera con el agua y cómo evitan pues, que se pudra la madera con el contacto con los vapores del agua, en este caso en el baño? Sí, la madera está tratada. Evidentemente el problema de la madera, y eso es algo que se le dice siempre al cliente, y es la dificultad luego de trabajar con la madera, hay que darle mantenimiento, ¿no? Eso a veces ya, digamos, es complicado. Quisiera pensar que todos lo hacen, pero bueno, eso ya no está, digamos, en nuestras manos. Sí es cierto, es un material que hay que darle tratamiento. Por ejemplo, yo el portón de madera, igual, ¿no? Es un elemento exterior, el que le da todo el sol todo el día, llueve, etcétera. Seguramente cada 6 meses pues hay que darle su mano, su barniz, hay que sellarlo, etcétera. Sin duda alguna, arquitecto. El mantenimiento también es parte esencial, ¿no? Ahí quisiéramos también tener un manual para cuando se le entregue su casa al cliente y decirle, pues, así lo debes de mantener, pero bueno, también va parte de la vivencia y de la experiencia del usuario, ¿no? Hace falta decir, porque creo que no lo he comentado, el tema cuando hablamos de ese encargo por parte del cliente, no solo de la casa, sino del mobiliario. Evidentemente estos sofás no los diseñé yo, pero cuando acabamos la obra y empezamos a planear, a pensar en la sesión de fotografía, digo, había la posibilidad, evidentemente, de que la clienta lo amueblara con sus muebles, ¿no? Pero, y esto no es nada personal, ¿no? Con el cliente, pero a veces pues los muebles que se trae uno son los que tenía, los que le regalaron, los que el mueble de la abuela, ¿no? Etcétera, ¿no? Y claro, Entonces, le estuvimos dando vueltas y llegué a una colaboración con Bo Concept, que seguramente la ubican muchos, que es esta casa de muebles eh, noruegos, creo, o daneses, no me acuerdo ahora, eh, y que son, en mi humilde opinión, de las mejores marcas que hay en México, ¿no? Carísimo. Y hubo una colaboración en la que yo me acerqué al project manager de Boconce, le dije, mira, quiero hacer esta sesión de fotografía, me gustaría llevarme una serie de muebles y yo les regalo las fotografías para que ustedes las puedan publicar. Aceptaron, me mandaron un flete con muebles por valor de $500,000 y pudimos amoblar, la verdad es que muy acorde, ¿no? El mobiliario yo lo escogí uno por uno para la sesión de fotos, se hizo la sesión de fotos y se lo llevaron. Digo, la verdad es que, pues, a uno le hubiera encantado que esos muebles fueran los que se hubiera quedado la clienta, la claro. verdad es que no fue el caso, ¿no? Desconozco qué muebles haya puesto, pero bueno, la verdad es que sí hubo también un esfuerzo, ¿no? De buscar esos muebles que de alguna forma iban de la mano con la casa. Que de todos modos quedan chulísimos los muebles realmente
con el resultado final creo que van muy ad hoc al diseño, ¿no? Interior y al diseño sobrio Sí, pues bueno, del concepto mismo. sí, no, de acuerdo. Arquitecto, ¿quedan conformes con el resultado? ¿Algo que les hubiera gustado cambiar? Pues a lo mejor parece mentira, pero me atrevo a decir que no. O sea, creo que, digo, de todo se aprende, ¿no? Evidentemente, pero yo creo que aprendo más del proceso. La verdad es que la obra como tal, terminada, quedé sumamente contento. Insisto, como mi primera gran experiencia, ¿no? En solitario, evidentemente, recibí golpes por todos lados, ¿no? Esto creo que es natural. Eh, pero la verdad es que muy contento con los espacios, muy contento con el resultado, con los materiales, eh, incluso con la sesión de fotografía, porque creo que esto hace falta decirlo. Estas fotos, si las hago yo con el teléfono, vaya, igual y ni me llaman, ¿no? El gran Jaime tiene una mano para las fotografías que es impresionante. Claro, Jaime, lo conocemos porque, pues bueno, tenemos el gusto de que manden obras con su autoría de fotografías y bueno, realmente es un maestro de la cámara, ¿no? Sí, 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 no, hace unas fotografías increíbles. Y bueno, arquitecto, si tuviera que definir Casa Eli en una sola palabra, ¿cuál sería y por qué? En una sola palabra, diría honestidad. Y cuando digo honestidad, no hablo solo de los materiales, que ya lo he explicado, sino hablo también de el cariño del arquitecto, ¿no? De esa primera obra, de que todo quede bien, de los espacios que sean todos, digamos, óptimos, agradables, de esos detallitos que decía, ¿no? De esos espacios que nadie pide. Yo creo que por ese cariño, ¿no? Y por los materiales y por los espacios, yo diría honestidad a lo mejor. Sí, bastante profundo. Yo creo que tiene Sí, toda la razón. Bien, arquitecto, yo creo que coincidimos que no hay proyecto perfecto y que es un aprendizaje continuo, ¿no? En cada obra, en cada proceso, en cada diseño. ¿Algún consejo que le gustaría dar a nuestros jóvenes, a nuestra joven audiencia, a nuestros jóvenes lectores? yo me atrevería a decir que mucha dedicación. O sea, creo que es una profesión, muy bonita, pero que requiere mucha dedicación, mucho compromiso, ¿no? Como también decíamos hace un segundo, compromiso de tiempo, compromiso de ir a la obra, compromiso de sentarse, escuchar al cliente, tomar decisiones, ir a ver materiales, ir a ver tiendas, incluso hasta compromiso, ¿no? De, bueno, oye, híjole, esto no está bien, ¿cuánto cuesta? Hazlo, ¿no? Yo creo que en ese sentido, es lo que yo les diría a nuestros oyentes. Sin duda, arquitecto. La dedicación es clave, yo creo que para lograr cualquier resultado, ¿no? Sobre todo la constancia también, porque si no eres constante, de nada te sirve tener las ganas. Sí, no, y insisto, creo que hacerlo con cariño. Digo, a lo mejor suena muy absurdo, muy banal, pero creo que es importantísimo, eh, Que te gusta no, no, lo que haces. hacerla, no hacer el proyecto o hacer la obra porque sí. Es decir, me lo encargaron, lo hago, ¿no? Y la hago como podría ser. Digo, hay como una tendencia ahora a casi Pinterest, ¿no? Digo, sin ánimos de ofender a Pinterest, ¿no? Este, y yo creo que eso es un error, ¿no? Creo que cada obra, por grande o pequeña que sea, tiene que ser nuestra, tiene que ser con cariño, o sea, la tenemos que ver y tenemos que estar enamorados del proyecto, ¿no? Claro que sí, arquitecto. Pues bueno, no nos queda más que agradecer al equipo de Z de Architecture por compartirnos su proyecto Casa Eli, esta vez de viva voz del arquitecto Federico, porque muchas veces no vemos el proceso y no vemos el proceso constructivo que viene detrás. Normalmente vemos las fotos, que si bien es cierto son espectaculares a la vista en las revistas y bueno, dejan un gran sabor de boca. Tenemos que ver también más allá y tenemos que conocer a fondo también cómo fue que nace todo este proyecto, ¿no? Realmente le agradecemos al arquitecto que se haya tomado el tiempo, que se haya tomado, pues que nos haya compartido su trabajo. Así que bueno, arquitecto, ¿dónde podrían ver más de ZD? ¿Dónde podrían encontrar sus redes sociales, su contacto?
Sí, claro que sí. No, de entrada, otra vez, muchas gracias por la invitación. La verdad es que muy agradecido. Me pueden encontrar en mi página web, que es www.zdarchitecture.com, y en mi Instagram, el Instagram del despacho, que es @zd_architecture. Sí, de todos modos van a estar los links en la caja de descripción, para Perfecto. que puedan ir a ver más del trabajo del arquitecto, que estamos seguros bueno, vendrán más y mejores proyectos y estamos seguros de que esto va a ser un aprendizaje continuo y bueno, vamos a estar encantados de seguir compartiendo su trabajo y de platicar un poquito más con usted acerca de la arquitectura, que, como usted lo menciona, es honesta y sobre todo que expresa los materiales. Y bueno, eso fue todo. Gracias por acompañarnos en una emisión más de la obra a través del autor, esta vez de la mano del arquitecto Federico. Arquitecto, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Un saludo. Saludos, gracias. Dios.